Bien, esta oportunidad vamos a ver lo que son los grados de libertad. Aquí me falta una D. De los elementos estructurales. Nosotros vamos a tener 4 elementos estructurales que son el elemento flexible, el elemento axialmente rígido y el elemento inercialmente rígido, y también vamos a tener el elemento que es totalmente rígido. ¿Qué sucede? Que para el elemento flexible nosotros vamos a tener lo que son 6 grados de libertad. Entonces, ¿qué sucede? Que para yo hallar los grados de libertad de un elemento, yo lo que tengo es que dar un primer movimiento, que puede ser cualquiera de estos 6 que están acá. Fíjense aquí, yo tengo 2 translacionales aquí, que son U sub i, B sub i y teta sub i. U sub i, el movimiento horizontal, B sub i, el vertical, y teta sub i es la rotación del nodo i. Y este sería el nodo J, que no se dibujó tampoco acá, pero ese es el nodo J. Este es el nodo J. Bueno, entonces aquí tenemos un movimiento horizontal, uno vertical y uno rotacional. Y aquí lo mismo, si es inclinado también tenemos lo mismo. Esto es en el caso de que nosotros consideremos que en la mayoría de los casos que vamos a ver, movimientos ortogonales sumados a rotaciones. Pero también puede darse el caso, si se quiere, se puede utilizar movimientos que no sean ortogonales, pero que sean en diferentes direcciones, o sea, es decir, que no sean paralelos. Y eso también nos da a nosotros lo mismo, o sea, son 6 grados de libertad igualmente que tiene el elemento flexible. Ok, entonces, como es totalmente flexible, si yo muevo si yo hago un movimiento, que yo lo tengo acá, ¿verdad? Entonces, si doy el primer movimiento, no importa lo que pase con los otros movimientos, estos 3 movimientos o estos 2, sabemos que el primer movimiento se va a dar, ¿verdad? Que sería el U sub i. Y para determinar si los otros movimientos se dan, nosotros vamos a ir restringiendo lo que es este primer movimiento y vamos a ir dándole los otros movimientos a ver si son posibles. Entonces vamos a ir haciendo eso. Aquí colocamos ahora un rodillo, rodillito por acá. Quedó un poco inclinado, pero la idea es que quede vertical. Ok, ahí está el rodillo. Esto se le pone aquí estas líneas acá, como para decir que esto es tierra, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que yo voy a dar ahora este movimiento, el movimiento B sub i, es decir, que yo voy a mover esta junta, perdón, esta junta se va a mover hacia arriba. Yo vamos a poner aquí una línea, se mueve así, y aquí va a haber una curva. Va a existir una curva, vamos a dibujarla. Por acá está lo que es la curva, ¿verdad?
vamos a ponerlo así, algo así, y puede ser así este movimiento. Vamos a, ahí está la curva. Entonces este sería B sub I. Ya sabemos que U sub I se daba porque este era el primer movimiento, no había más movimiento. Entonces aquí B sub I se dio. Entonces al darle a, entonces vemos que B sub I es posible. Una vez que ya yo tengo B sub I y U sub I que son posibles, sustituyo B sub I por un movimiento, por un vínculo que sea otro rodillo, pero ahora que impida el movimiento vertical. Pues lo ponemos acá. Esto mismo se hace para lo que son las estructuras. Entonces vamos a hacerlo acá. Y se pone aquí a tierra, ¿verdad? Ahí ya tenemos dos rodillos. Perdón, aquí esto era más acá. Ahí tenemos dos rodillos, ¿verdad? Que son horizontal y vertical. Vamos a borrar esta, bueno, está deformada. Vamos a ponerlo aquí porque vamos a, ya. Bueno, entonces al darse estos dos movimientos que ya se dieron, ¿verdad? Entonces restringimos acá y verificamos si se da el movimiento teta i, es decir, la rotación. Entonces ahí sí sabemos que se va a dar la rotación. ¿Por qué se va a dar? Porque es un elemento completamente flexible, entonces va a ser algo así. Puede ser así. Este es un ejemplo nada más. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Bueno, esto aquí entonces se da esta rotación. Vamos a poner aquí un arquito aquí. Ya, un poquito más acá. Y vamos a ponerle aquí que termine con una flechita. Ya. Vamos a ponerle aquí línea. Para ver. Aquí ya va. Ajá, ok. Aquí tenía que terminar con una flecha, pero no me da la opción. No recuerdo qué es lo que hay que hacer acá. A ver. Sin línea sólida. Sin relleno. ¿Qué es esto? Este no es, es este el que estaba buscando. Ok, ahora sí. El final de la flecha, vamos a ponerlo así, ¿ves? Ah, no, me lo puse al revés. Este sí es, este aquí, ok, ahora sí. Se da esta rotación que sería teta i. Entonces ahí se da. Y una vez que ya yo tengo, fíjense, estos dos vínculos forman una articulación. Yo pudiera haber colocado aquí una articulación y era lo mismo. Ahora que se dio este movimiento, yo sustituyo el vínculo que está acá, lo sustituyo aquí por una restricción rotacional.
una restricción rotacional me va a dar, junto con estos dos, me va a dar un empotramiento. Ahora, yo puedo colocarle la restricción rotacional acá, que se le coloca así, un cuadrito, y ya ahí estoy diciendo que estas tres, aquí ya está restringido los tres movimientos, hacia la derecha, hacia arriba y rotacional. Bueno, nosotros vamos a sustituir todo eso por un empotramiento, ya que se dieron estos movimientos y entonces aquí vamos a poner esta lo borramos y lo que hacemos es que lo ponemos aquí ya queda un empotramiento y después verifico los otros movimientos que sí se van a dar, en este caso sí se van a dar. Bueno, ese es el meollo del asunto. Lo mismo va a pasar con el elemento inclinado, también se van a dar esos 6 movimientos. Luego vamos a lo que es el axialmente rígido. El axialmente rígido, la característica que tiene es que no se alarga ni se acorta y él va a tener 5 grados de libertad. Primero empezamos con 6, ahora venimos acá y tiene 5 grados de libertad este elemento que es axialmente rígido, que se le escribe en diferentes libros como A infinito. Entonces este elemento tiene 3 grados translacionales o traslacionales también se escribe y 2 rotacionales. Entonces tiene 2 grados translacionales en una junta y 1 grado translacional en la otra, y tiene las 2 rotaciones porque las rotaciones son diferentes en ambos nodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, como él no se alarga ni se acorta, lo que yo mueva aquí en U sub I va a ser igual al U sub J en este caso. Es decir que en este horizontal que tenemos acá, lo que se mueva aquí es lo mismo que lo que se va a mover acá. Entonces ahí vamos a tener un solo grado de libertad en la horizontal. En la vertical no pasa nada porque él puede flectar tranquilamente. Y rotacional en ambos nodos no pasa nada porque él puede flectar. Lo que no puede es alargarse. Lo mismo sucede si yo pongo acá este horizontal, este movimiento horizontal. Si yo lo muevo para allá, este nodo también se mueve para allá, lo mismo, para que no se alargue ni se acorte el elemento. Ese es en lo que son los elementos cuando están horizontales. Ahora, cuando están inclinados, tenemos tenemos diferentes variantes. Podemos tener 2 movimientos acá, U sub I, B sub I, teta sub I, teta sub J siempre van, y podemos tener o este aquí horizontal o podemos ponerlo vertical. Lo mismo sucede al revés. Yo puedo poner aquí U sub J, B sub J, teta sub J y teta sub I, ¿verdad? Y tenemos o un movimiento horizontal o uno vertical. Entonces eso viene de lo que son los grados de libertad que se pueden ir determinando según según lo que estamos viendo acá. Fíjense para el elemento inercialmente rígido también vamos a tener otros tipos de variantes. Fíjense, tenemos aquí 3 grados translacionales y 2 grados, 3 grados translacionales y 2 rotacionales, ¿verdad? 2 grados translacionales en una junta y 1 grado translacional en la otra.
Entonces, ¿cómo se da eso? Bueno, fíjense que nosotros tenemos, por ejemplo, esto que está acá. Copiémoslo y pues peguémoslo allá. Estamos aquí. Este primer movimiento se da, ¿verdad? Nos va a quedar entonces lo que teníamos a un principio. Se da este movimiento. Es decir que por una parte yo puedo colocarle aquí un rodillo. Vamos a ponerlo así sin vamos a ponerle aquí una línea, pero aunque no necesito, bueno, sí, vamos a ponerlo. Ok. ¿Qué sucede? Que este movimiento se da. Al darse ese movimiento, ¿verdad? Después yo lo restringo para yo buscar si los demás movimientos se dan. Este se va a dar porque va para arriba. Y esto hace una flexión así como la teníamos hace rato. La curva que teníamos. Más o menos así. ¿Verdad? Esta curva yo la voy a guardar por acá. Vamos a tenerla por aquí cerca. Para tenerla, para usarla más adelante. Ok, ¿qué sucede? Que ahora, después que yo di este, restringimos ese, ¿verdad? Copiamos aquí, fíjate aquí. Restringimos ese. Ajá, este sí se va a dar. Luego viene el giro. Ahí no pasa nada con el giro. El giro se da también. Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a guardar la otra curva también para tenerlo listo. Perdón, este no era. La curva esta, vamos a ponerlo acá. Aquí puede ser así, no importa. Ajá. Y aquí vamos a tener una rotación. La rotación acá. Y también se va a dar. Entonces ya tenemos que estos tres movimientos sí se dan. Una vez que yo tengo esos tres movimientos, vamos a guardar esto aquí. Vamos a tenerlo por aquí guardadito. ¿Verdad? Como esos tres movimientos se dan, ¿verdad? Entonces ahora yo restringo esos tres movimientos y ahora sustituyo acá esto por un empotramiento acá. Una vez que ya yo lo haya sustituido, entonces veo si los demás movimientos se dan. Entonces, el movimiento horizontal acá, o sea, este movimiento, en el primer movimiento, esto se movía para acá y esto se movía para acá lo mismo. ¿Por qué? Porque no se puede acortar ni nada. ¿Qué sucede ahora? Que aquí este movimiento no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo, se estira, porque aquí está empotrado, se estira y es un movimiento que no se puede dar porque es a infinito. Este sí se va a dar porque este se va a mover para arriba. Se va a mover para arriba, ¿verdad? Y va a ser un movimiento parecido a este, pero con sentido contrario. Entonces aquí vamos a moverlo para acá.
y aquí lo ajustamos. Va a dar un movimiento así, ¿ves? Como ese. Bueno, y después por último va a dar una curva que yo ya la borré. Vamos a darle control Z aquí un momento para ajá. Esta es la curva de ok. Entonces teníamos que aquí teníamos un empotramiento, ¿cierto? Y vamos a tener una curva parecida a esta, pero esta tiene que quedar con, no me va a servir esta curva, tengo que ponerle otra curva porque tiene que quedar tangente a el empotramiento, porque aquí se está formando un empotramiento, entonces sería algo así, ¿ves? Hay que tiene que morir con tangentes igual a 0, porque se está creando una, y aquí vamos a tener una, bueno, en realidad la curva va hacia abajo, porque si nosotros decimos que este giro va para acá, entonces el giro sería este de acá, positivo. Entonces y ahí se nos dieron los 5 movimientos. En el caso de el elemento inclinado, fíjense aquí, este es parecido, es lo mismo que el otro. Lo que pasa es que el U, su J, de este lado, se da y este no se va a dar. Este no se va a dar, este horizontal. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el inclinado? Los movimientos son casi lo mismo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con el inclinado? Primero que todo, vamos a tener esta configuración o esta o esta o esta, cualquiera de las 4. ¿Qué sucede con el inclinado? En el inclinado se dan estos 3 movimientos, por ejemplo, y nos van a quedar, nos va a quedar un empotramiento acá. Lo mismo va a suceder acá, o en el caso de acá, el empotramiento va a quedar de este lado cuando hagamos la restricción de estos 3 movimientos. Lo mismo acá. ¿Qué sucede? Que en este caso, cuando yo lo mueva, fíjense ustedes, yo tengo aquí este elemento inclinado y tengo aquí este empotramiento, porque estos 3 movimientos se dan. Estos 3 movimientos de aquí, de este lado. Entonces, esto es un empotramiento. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquiera de las dos formas que yo le ponga, si yo le pongo un movimiento horizontal o vertical, ¿qué va a suceder? Que como este elemento no se puede estirar, fíjense ustedes, yo voy a mover, voy a poner aquí una línea horizontal, pero el movimiento tiene que ser tal que quede en la perpendicular de este elemento. Es decir, vamos a trazar una línea perpendicular al elemento acá, ¿verdad? Y esta línea se va a unir con, por supuesto que acá, vamos a unir esta línea que está acá, esto está aquí, tiene que unirse con esta.
Y de aquí esto va a quedar una curva. Aquí va a quedar una curva así. Me quedó mal la curva. Momento. Para acá, vamos aquí. Entonces aquí esto va a quedar así y va a quedar así. Háganse de cuenta que aquí está quedando tangente. Parece que el dibujo no me favorece mucho, pero es algo así. Entonces, esta línea es perpendicular acá. Hay 90 grados que en este caso no me quedó a 90, pero vamos a cuadrarlo aquí a 90. Vamos a ver. Aquí tiene que ser a 90 grados. Vamos a ir cuadrándolo aquí. Tiene que ser a 90 grados. Vamos a ajustar aquí esta. Claro, esto ¿qué hice? Bueno, ahorita yo le pongo la curva otra vez. Bueno, entonces aquí vamos a poner que sea esto aquí, ¿no? Entonces aquí me va dando una curva que debe ser más o menos así, ¿ves? Claro, en este caso debería de esta curva empezar aquí también horizontal, porque estamos moviendo nada más que, o sea, estamos nada más dando este movimiento. Bueno, lo mismo sucede si es vertical. Si es vertical, el movimiento, para que sería este caso, entonces sería algo como lo siguiente. Vamos a ver si nos copiamos. A ver. Podemos copiar esto. Okay. Ahora lo vamos a dar vertical. Entonces vertical, vamos a moverlo hacia arriba aquí. Este punto, aquí así. Pero tiene que quedar en la perpendicular de este elemento. Claro, esto lo van a hacer haciéndolo mano, no necesita colocar, lo que tiene que ponerle este cuadrito así, que está indicando que es perpendicular. Luego aquí viene aquí, esto viene por aquí así, ¿verdad? Entonces tiene que quedar esta línea, se une con esta, vamos a trazar una perpendicular acá y tiene que unirse acá. Vamos a este cuadrito lo vamos a poner más pequeño. Ahí no me quedó exactamente perpendicular, pero es para que tengan una idea. Entonces vamos a reducir esto acá y vamos a trazar la curva. La curva es más o menos así, ¿ves? Donde aquí yo lo estoy colocando así, pero aquí tiene que quedar recta también, porque solamente estoy moviendo esto translacionalmente. O sea, aquí esto es para acá, U sub I, ¿verdad? U sub J, perdón. Y este es B sub J. Vamos a ponerlo así, mientras tanto. Ok, y lo mismo sucede con los otros movimientos aquí, o sea, en los otros casos. Este caso tenemos
empotrado aquí, y entonces aquí sería uno horizontal y una rotacional, y aquí lo mismo, vertical aquí. Eso lo también lo pueden ver ustedes. Entonces, si por ejemplo esto vale 1, de un ejemplo que siempre vamos a utilizar para lo que son para hallar lo que es la matriz de rigidez, vamos a usar movimientos unitarios. Suponte que este se da 1 aquí, entonces ahí tiene que determinar cuánto vale esto que está acá y cuánto vale esto que está acá. Fíjense, hay que sacar la cuenta por trigonometría. Tenemos aquí, ponte que esto que está aquí es un ángulo. Vamos a poner ese ángulo alfa o beta, o como lo que ustedes lo quieran llamar. Vamos a poner en este caso un símbolo, vamos a ponerle teta, ¿verdad? A ese ángulo. Entonces, si yo me voy aquí, fíjense aquí, vamos a ver dónde se refleja el ángulo. Si yo me voy aquí, si yo trazo una línea que sea, que siga esta línea, el ángulo está acá. Luego este sería el complemento. Por lo tanto, el ángulo queda acá. Este sería el ángulo. Una vez que ya yo tengo ese ángulo, puedo determinar cuánto vale este lado. Entonces, este lado vale, si yo calculo 1 sobre este lado, es la tangente. Entonces colocamos la relación. Vamos a colocarlo con una ecuacióncita aquí. 1 sobre el lado que vamos a llamarlo z, ¿verdad? Será igual a tangente del ángulo. Vamos a ver aquí. Y cerramos paréntesis. De ahí despejamos lo que es z, que sería 1 sobre la tangente de ese ángulo. Entonces z es igual a 1 sobre tangente del ángulo. ¿Okay? Y ya de ahí se despeja z. ¿Cómo calculamos este otro? Este lado, si yo lo que necesitamos, sería dividir 1 sobre la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa sería el seno. 1 sería sobre, vamos a poner, vamos a llamar esto t, por ejemplo. Uno sobre t, ¿verdad? Ahora no va a ser la tangente, sino el seno del ángulo. Y de ahí despejamos t. Vamos a copiarnos
este sería T, ¿verdad? Donde T es este lado y Z es este lado. Lo podemos colocar acá, ¿ves? T y este otro lado sería Z, sería este lado, ¿eh? Ok, ahora vamos con el otro, en este otro, ¿no? Entonces esto vale ahora aquí 1, que eso siempre vamos a utilizar estos ángulos así. Entonces fíjense, esto lo podemos llamar igualmente Z y T, vamos a ponerlo aquí, control C, llamamos T, control V, perdón, control V, vamos a llamar T a, igualmente aquí, esto que está aquí que es inclinado, y vamos a llamar igualmente Z a el cateto desconocido, control V. Ok, vamos a llamarlo así. Ahora vamos a ver cuál es el ángulo que yo necesito. Fíjense que si yo extiendo esta línea hasta acá, entonces tenemos lo siguiente. El ángulo sería, si yo pongo una línea horizontal acá, que bueno, este no está horizontal 100%, pero es para que tengan una idea. Entonces mi ángulo θ, este que está acá, es este de acá. Entonces aquí sería el complemento del ángulo. Y por último, el ángulo sería este de acá, porque estos de aquí, esta línea con esta línea son perpendiculares. Quiere decir que el ángulo es este de aquí. Este está acá. Entonces, Z sobre 1 sería la tangente del ángulo. Y Z sobre T sería el seno. Entonces aquí sería Z sobre 1 igual a tangente del ángulo. Aquí yo lo voy a colocar así sin mucho rodeo, sin el editor de ecuaciones. Y de ahí me sale que Z es igual a la tangente de una vez. Ok, y de aquí me sale ahora lo siguiente. Z sobre T, que es la hipotenusa, es igual a, fíjense que el ángulo es este. Entonces Z sobre T es igual al seno del ángulo. También lo pudiéramos haber hecho con el coseno, que es 1 sobre T igual al coseno. Bueno, seno del ángulo acá sería aquí, así, y de ahí despejamos lo que es T, digo, sí, T. Entonces T viene siendo Z sobre el seno del ángulo. Entonces Z es igual a, digo T, perdón,
viene dando z sobre el seno del ángulo. Pero recuerden que z es igual a la tangente. Entonces t viene dando seno sobre coseno aquí, seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo ello va sobre el seno del ángulo. Entonces se va el seno con el seno y esto me va dando que t es igual a 1 sobre el coseno del ángulo, ¿verdad? Y luego ahí vemos que da lo mismo que 1 sobre t es igual al coseno del ángulo, ¿verdad? Que también si lo hacemos con el coseno, acuérdense que este es el ángulo, 1 sobre t es igual al coseno, o sea, trigonometría, igual al coseno del ángulo. Coseno del ángulo, y de ahí despejamos t y nos va a quedar que es igual a 1 sobre coseno del ángulo. 1 sobre coseno es lo mismo que secante del ángulo, ¿no? Secante del ángulo acá. De aquí se despeja, de aquí que lo estamos haciendo con el coseno, y nos va a dar esto mismo de acá. Entonces aquí vamos a copiar esto aquí, porque nos va a dar lo mismo. Entonces ahí hay que jugar con la trigonometría. Ok, esa sería la forma en que nos da esto. Ok, después vamos a lo que es el elemento inercialmente rígido. ¿Qué sucede con el elemento inercialmente rígido? Es que él puede rotar como cuerpo rígido, pero no puede flectar. Es decir, que su giro, el giro en este punto es igual al giro en este otro punto y es igual también al giro como cuerpo rígido del elemento. El elemento va a quedar siempre recto. Se puede estirar y se puede encoger, pero no puede flectar. Ese es el elemento inercialmente rígido. Él va a tener 4 grados de libertad. Entonces, él va a tener o 4, o sea, tiene dos opciones para restringirse. O tiene 4 grados translacionales o tiene 3 translacionales y un rotacional. Va a tener esta configuración, es decir, un empotramiento acá si lo restringimos, y va a tener este otro horizontal acá, 2 horizontales, uno vertical y un rotacional, y se puede intercambiar, es decir que estos dos pueden ir acá y este acá, y el rotacional un solo rotacional.
Luego aquí podemos cambiar el rotacional para este lado, porque como gira lo mismo, da lo mismo si lo giro aquí o si lo giro aquí, porque él va a girar igual. Es decir que el giro de ese elemento va a ser siempre el mismo, se va a mantener recto y se va a estirar o a encoger. Ok, y entonces tenemos estas configuraciones. En el caso del inclinado, tenemos dos movimientos acá, y aquí el movimiento puede ser horizontal o vertical, y aquí tenemos un rotacional. Y lo mismo puede ser así, al revés, puede ser aquí así y el rotacional acá, o el rotacional acá, cualquiera de las dos formas. Tenemos aquí 3 y tenemos esto, ¿verdad? Y luego tenemos este, que son 4 translacionales, y aquí lo mismo, 4 translacionales. Entonces vamos a ver cómo se mueve ese elemento. Fíjense, nosotros tenemos un elemento que es inercialmente rígido, es decir que no flecta. Entonces aquí yo tengo aquí un elemento, y yo voy a empezar a restringir ese elemento. En horizontal no va a pasar nada porque él puede estirarse y encogerse, es decir que estos dos movimientos se pueden dar, tanto este como este. Entonces vamos a restringir de una vez este de acá, y vamos a restringir aquí, fíjense ustedes, ya, este es horizontal. Aquí ya estoy restringiendo este, y si yo muevo este hacia allá, no le pasa nada porque él se puede estirar. Si yo muevo esto para arriba, como él no puede flectar, entonces él lo que tiene que hacer es que moverse este para arriba también, lo mismo. Quedaría totalmente horizontal. Bueno, ahí entonces no pasa nada. Bueno, ahora restringimos estos dos. Fíjense ustedes. Vamos a restringir este. De este lado. Vamos a restringirlo acá, ¿ves? Fíjate. Ahí tengo dos restricciones. ¿Qué sucede? Que ahora va a pasar lo siguiente. Si yo voy a mover este rotacionalmente, entonces el elemento lo que hace es que se mueve de esta forma, ¿ves? Entonces este giro del elemento como cuerpo rígido, que vamos a llamarlo aquí, podemos llamarlo de cualquier forma, podemos llamarlo alfa, como tú lo quieras llamar. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, lo que giró aquí es lo mismo que giró aquí esta junta, y es lo mismo que giró como cuerpo rígido. Entonces él puede girar y puede estirarse, ahí no pasa nada. Entonces este movimiento que dimos aquí, ¿verdad? Si yo hago el giro, o sea, es decir que yo giré esta junta, él gira como cuerpo rígido y puede estirarse y se mantiene recto.
Recuerden siempre que se mantiene recto. Ok, ya lo estiré, ya lo giré. Entonces ahora yo voy a restringir aquí. Esto va a quedar ahora como un empotramiento. Yo tenía estos dos rodillitos. Vamos a copiarlo y vamos a guardarlo para no estar aquí con esto cada vez. Okay. Vamos a borrar aquí este momento. Ahora vamos aquí yo estoy dando los tres movimientos que serían estos tres. Al dar esos tres ya yo sé que se dan, y entonces ahora voy a restringir esos tres movimientos. Al restringir esos movimientos me va a quedar esto, un empotramiento. Entonces, voy a restringirlo acá. Déjame trasladar esto. Restringimos aquí. Ahora esto es un empotramiento. ¿Y qué sucede? Al yo intentar mover esto hacia arriba, ¿qué sucede? Este movimiento no es posible. ¿Por qué? Porque el elemento, al ser inercialmente rígido, él no puede hacer esto, flectar. Entonces, como no es posible ese movimiento, entonces ese no, el movimiento vertical no es un grado de libertad. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Aquí, si yo lo giro, tampoco lo puedo girar. Este movimiento me daría una curva parecida a esta de acá, que no se puede dar. Recuerde que ese elemento, el elemento este que estamos estudiando, tiene que quedar siempre recto. O sea, no puede ser este tipo de curva. Entonces, este movimiento no se puede dar. El único que se puede dar es el movimiento este de acá, el horizontal, porque él se puede estirar. Entonces, se puede estirar sin problema. Es decir, que entonces el grado de libertad sí está correcto. Lo mismo va a suceder con esto, ¿verdad? Al yo restringir el movimiento, la rotación, aquí es lo mismo que restringir la rotación acá. Es decir, que al yo restringir el giro de este lado, entonces automáticamente se restringe acá. Si yo restringo estos dos, me va a quedar un empotramiento y me va a quedar que este no se puede mover rotacionalmente, este giro, esta junta, y solamente se podrá mover en el horizontal. Por eso es que se dan estos movimientos. Luego tenemos esta variante, es casi lo mismo, ¿verdad? Y bueno, eso es todo. Ahora, ¿qué sucede con el inclinado? En el inclinado vamos a tener esta variante, es parecida a esta, pero con un movimiento horizontal. ¿Qué sucede? Que en este caso, fíjense, en este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo inclino esto, fíjense que si yo hago la restricción de estos tres movimientos, entonces este elemento queda con un empotramiento de este lado. Una vez que ya yo hago eso, voy a mover este movimiento, vamos a ponerlo un poquito más corto para que se vea mejor. Entonces aquí yo voy a mover esto, ¿no? Voy a mover aquí esto,
ponerlo más acá. ¿Y qué sucede? Que el elemento, como él no puede flectar, no le queda de otra que estirarse. Estirarse, ¿verdad? Y aquí tiene que coincidir este punto con este. Trazamos una perpendicular acá. ¿Ven? Trazamos una perpendicular y aquí va a quedar el punto definitivo de donde queda. Entonces esto se estira. Y entonces por trigonometría, si esto vale 1, por ejemplo, entonces hay que buscar cuánto se alargó y cuánto se movió hacia arriba. Entonces sería digamos, este es el ángulo. Entonces sería este ángulo, el movimiento puede ser llamado Z. Z, ¿verdad? Y T. Este de acá, y de ahí despejamos con lo que es la trigonometría. Entonces sería Z sobre 1 es igual al, en este caso, tangente. Despejamos Z. Z entonces viene dando tangente del ángulo. Ahora nos vamos con esta. Este sería 1 sobre la hipotenusa, sería igual al coseno. Entonces 1 sobre la hipotenusa igual al coseno. La hipotenusa viene siendo 1 sobre el coseno, es decir, la secante. Ok. Ahora, ¿qué sucede ahora cuando yo lo muevo en vertical? Va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a estirarnos por acá, ¿verdad? Vamos a borrar esto aquí un momentico. Nos estiramos un momento por acá. No, espérate un momentico aquí. Esta línea la estiramos, ¿verdad? La estiramos y buscamos el punto donde se encuentra aquí pasamos una perpendicular. Recuerden siempre pasar una perpendicular por acá y va a quedar, el punto va a quedar aquí. Ok, si yo muevo este 1, entonces yo busco cuánto vale esto según el movimiento de lo que son los ángulos. Entonces el ángulo viene siendo, fíjense, este ángulo de acá es este mismo de acá. Entonces mi ángulo queda acá. Entonces si esto vale 1, entonces viene siendo 1 sobre la hipotenusa es igual al seno del ángulo. Entonces 1 sobre la hipotenusa es igual al seno. Entonces 1 sobre el seno viene dando la hipotenusa. Y 1 sobre esto viene dando también igual a la tangente. 1 sobre, pongámosle t. 1 sobre t igual a la tangente. Entonces luego viene dando que 1 sobre la tangente es igual al valor de este t. Bueno, eso serían las cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí en los otros, las otras variantes son muy parecidas. Ahora, vamos a ver qué sucede con esto que está acá, que son 4 movimientos traslacionales. Esos 4 movimientos es lo siguiente. Supóngase que yo, ¿verdad? Empezamos aquí, ¿verdad? Con estos movimientos. Y después vamos a mover estos dos, ¿verdad? Estos dos se van a dar, por supuesto, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, se van a dar esos dos movimientos. Vamos a ponerlo en horizontal primero. Esos dos movimientos, entonces ahora los restringimos. Ya sabemos que esos dos movimientos se dan. Ok. Una vez que ya se dieron, que ya yo sé que sí se dan, fíjense que yo en vez de girarlo en vez de colocar aquí un giro,
Yo lo que voy a hacer es que voy a seguir acá con el movimiento horizontal. Acá se va a dar también, este se va a dar porque tengo una articulación acá y este se puede estirar, no pasa nada. Vamos a ponerle acá este, a ver, copia, que vamos a poner copia para no borrar aquí, y este control C y control V. Ok, entonces ya yo sé que este se puede dar, pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ahora la posibilidad de que, mover este. ¿Qué sucede? Que si yo muevo este para arriba, hace la misma función que el giro que yo había dado acá. O sea, si yo lo muevo para arriba, no estoy violando ninguna norma porque aquí este movimiento se supone que está aquí en este punto, y este en teoría no se estira porque el U en este caso está haciendo es 0, y esto se mueve así, ¿ve? Y va a quedar por acá. Entonces, en este caso, el giro como cuerpo rígido sería el U, su J, sobre la longitud, en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, bueno, el giro es su J sobre la longitud, que va a ser igual al giro de este punto y al giro de este punto y al giro como cuerpo rígido del elemento. Entonces, en este caso está cumpliendo la misma función que girarlo completo, ¿ven? Entonces ahí estamos. Ya ahí se da, estos cuatro movimientos son los 4 grados de libertad posibles de este elemento también. Y también puede ser así, inclinado. Inclinado, lo que va a suceder es que va a quedar en la línea. Fíjense ustedes, si yo muevo estos dos, después voy a restringirlo, me va a quedar una articulación. Entonces voy a mover este, no pasa nada. Pero lo siguiente que voy a hacer es que voy a restringir este y voy a mover el otro. Vamos a ponerlo inclinado ahora. Ponemos aquí. Así. Aquí va a quedar una articulación porque tenemos dos movimientos que lo vamos a restringir y vamos a ir dándole con los otros movimientos. Después este lo vamos a mover y lo vamos a restringir. Entonces me va a quedar este rodillo acá. Y por último yo voy a mover ya va. Cualquiera de los dos voy a mover primero, o el vertical o el horizontal. De todas maneras, lo importante es que si yo pongo un rodillo, entonces se va a mover en la dirección del rodillo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Acá vamos a colocarle el rodillito así horizontal, vertical, perdón. Ahora, el otro movimiento va a ser así. Se va a mover para acá. Un ejemplo. Quiere decir que esto va a quedar recto aquí. Y este será el movimiento de ese elemento estructural. Ok. Listo. Bueno, para el otro es que estos tres movimientos. ¿Por qué? Porque si yo muevo este que es totalmente rígido, tiene a infinito e infinito. Quiere decir que no puede flectar y no puede estirarse. ¿Qué sucede con eso? Que si yo muevo esto aquí, este se tiene que mover igual. Si yo lo giro, entonces él tiene que girar lo mismo aquí y lo mismo acá, y
estirarse, o sea, no puede estirarse, gira como cuerpo rígido. ¿Qué más? Esto se mueve, si yo lo muevo para arriba, se mueve para arriba todo, ¿verdad? Es una posibilidad. Bueno, y lo mismo sucede con este caso. Lo mismo acá, lo mismo acá. La otra forma es que yo le ponga tres translacionales, ¿ves? Uno aquí, y este que hace la misma función del giro. Al yo tener una articulación acá, lo muevo para arriba y va a girar. Y este no se va a mover para allá, porque no puede, porque se estiraría. Entonces aquí es lo mismo. Y aquí, entonces aquí tenemos estas variantes para lo que es ese elemento. Entonces, ¿qué sucede con el inclinado? Bueno, el inclinado es así, ¿ves? Si yo lo muevo aquí, él puede moverse igual aquí y pues se mantiene recto. En la misma inclinación, no pasa nada. Ahora, si yo lo muevo para arriba, también es lo mismo, ¿no? Si yo tengo este restringido, ¿verdad? Que yo tengo una restricción ya. La primera restricción. Sí, vamos a ver aquí, control C, control V. Tengo una primera restricción acá. Si yo lo muevo para arriba, se mueve igualmente para arriba. ¿Para qué? Para que no se estire ni él puede girar como cuerpo rígido, sí, pero para que no se estire ni nada. Entonces, si yo lo muevo para arriba aquí, se mueve igualmente para arriba y se mantiene recto. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando yo tengo ¿qué sucede si yo tengo las dos restricciones? Bueno, tengo dos opciones. O lo giro, o lo coloco aquí un giro. El giro lo que va a hacer es lo siguiente. Al yo girarlo, ¿verdad? Este elemento vamos a girarlo. Al yo girarlo así, ¿qué sucede? Que la línea, esta línea tiene que estar, esta línea, estamos viendo acá, tiene que mantenerse en la perpendicular de este elemento. ¿Ve? En la perpendicular, y aquí sería entonces tenemos el giro. Tenemos que ver cuánto se movió acá, que no va a pasar nada, pero que va a afectar los otros elementos de la estructura. Entonces, si yo lo giro aquí, entonces sería el caso, este caso. ¿Ves? Al yo girarlo, ¿verdad? Queda restringido. O sea, si yo esto ya lo moví, si esto ya está empotrado aquí, ¿verdad? Si yo ya restringí los tres movimientos, ya no puedo hacer más nada, porque si yo lo muevo para adelante se va a flectar. Si lo muevo para arriba se va a flectar, y si lo giro aquí también se va a flectar. Entonces no es posible los otros tres movimientos. Lo mismo va a suceder con este y con este. ¿Qué sucede con este caso? Este caso es un tres translacionales. O sea, tiene o tres translacionales o dos translacionales y un giro. Esas son las formas en que puedo yo restringir ese elemento. ¿Qué sucede? Que aquí
eh, lo que va a suceder es lo siguiente. Fíjense, yo tengo aquí, yo articulo acá, por ejemplo, o articulo aquí al principio, articulé acá, supóngase. Entonces, yo voy a mover ahora cualquiera de los dos movimientos que yo le dé, bien sea este, fíjense aquí este o este, bien sea horizontal o vertical. Entonces, vamos a moverlo. Esto se mueve para acá. Así. Pero recordemos que vamos a ponerlo un poquito más corto para que no se oiga. Ok. Recordemos que tiene que quedar en la perpendicular de este elemento que está acá. Vamos a ponerlo más corto todavía. Entonces trazamos una perpendicular acá. Ajá. Y trazamos otra perpendicular al elemento. Más o menos así. ¿Ven? En el punto de encuentro, ahí es donde va a quedar el punto final. Y esto se va a mover así, ¿ves? Fíjense que aquí va a quedar así. Entonces, teóricamente no se ha estirado. Porque el delta aquí es 0 y el delta aquí es 0. El delta, digamos, el estiramiento teórico es 0. Claro, si movemos, si tomamos en cuenta cuánto se movió aquí y sacamos lo que es la hipotenusa, nos va a dar, por supuesto, una mayor longitud. Pero a efectos de lo que es movimiento respecto a este punto que está acá, se considera 0 es el estiramiento acá. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Ok. ¿Qué sucede ahora si yo lo muevo para arriba? Es decir, que ahora el movimiento es este aquí. Bueno, va a suceder algo parecido a lo que pasó aquí. Ahora resulta que el movimiento ya no es este, sino es este, ¿ves? Pónganse ustedes. ¿Qué sucede? Que tiene que quedarme igualmente en la perpendicular de este elemento, el punto definitivo. Entonces yo les coloco acá esto así y luego aquí esto tiene que trazar una perpendicular acá y llegamos aquí. Listo. Entonces aquí ya tenemos entonces que nuestro punto definitivo es ese y el movimiento va a ser así, ¿ves? Entonces eso es lo que es esto que está acá, estos dos formas. Y estas dos son parecidas pero al revés. O sea, articulamos acá y colocamos aquí horizontal y vertical los movimientos. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Todo esto sirve para hallar los grados de libertad de una estructura que tenga este tipo de elementos en ella. O sea, puede tener un elemento axialmente rígido unido a otro que sea infinito o que sea totalmente restringido. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo dejamos entonces hasta aquí. Feliz día.